Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo día de podcast, un nuevo martes. Este martes 15 de septiembre, quien te habla es Felipe Adriasola. Hola Felipe, ¿cómo estás? Aquí bien, ¿y tú cómo estás? Bien, feliz, como siempre. Como siempre, ya estamos a vísperas del 18 de septiembre De ya, fiestas de patrias. fiestas patrias aquí. Bien contento de poder estar ya en la recta final de lo que es los podcasts ya. Amén, Quedan así es. 3 podcasts para ya poder terminar. Así es. La próxima semana estaremos despidiendo lo que es la primera temporada de los podcasts. Amén, así es. Así es, bueno, contarle a los amigos que nos están escuchando que esta iniciativa, ¿cierto? Esta forma distinta de poder entregar palabras, ¿cierto? Compartir con ustedes fueron a través de estos audios digitales. Nosotros hacemos muchas otras cosas más, pero fue una iniciativa bonita porque ha sido entre mamá e hijo, dos generaciones diferentes en una conversación distinta. Y lo más bello, Felipe, es que el contenido principal siempre ha sido la palabra de Dios, lo que hemos ido aprendiendo. Tenemos muchos temas más por Sí, entregar, ¿verdad? Pero estamos contentos porque también nace desde la cuarentena, iniciamos en junio, por ahí por la quincena de junio y más o ya menos, sí. estamos terminando septiembre, entonces, bueno, ya nuestra ciudad se ha levantado cuarentena, podemos volver a una normalidad un Más poquito diferente, sí. diferente, pero bueno, con harto cuidado también, con harta precaución, porque no se ha ido el COVID-19, sino más bien después de 5 meses, nosotros por lo menos volvemos a una Casi norma. 6, sí. 6 meses, Sí, claro, bastante. sí. Y bueno, y esto fue uno de las tantas cosas que el Señor nos llevó a hacer. En cuarentenados aquí encerrados en nuestra casa, trabajar desde estos audios digitales en su obra. Así que muy feliz, muy contenta, feliz porque venimos de un fin de semana bien Sí, celebrado, estamos felices. El viernes estuvimos con IDR Familia, también sí. ¿verdad? Así que saludos para nuestros amigos, nuestros hermanos, las iglesias que nos acompañan en esta nueva área de nuestro ministerio y además celebrando el cumpleaños de mi hijo, así Sí, que estuvo muy bonito, muy emotivo, muy contenta por sí. todos esos mensajes que hemos recibido. Gracias a toda la gente que se dio el tiempo de unirse al Zoom, donde me saludaron, a toda la gente que me escribió también, a la gente que me comentó en las fotos, así que muchas gracias por sus saludos. Estamos empezando una nueva etapa, ya llevo, unos 4 días siendo mayor de edad. La verdad no ha sido fácil, pero bien contento y gracias por su saludo. Y hablando de saludos, saludamos a toda la gente también que nos está escuchando desde la comunidad de su casa, del trabajo, a donde estén ahí escuchándonos. Saludamos, un abrazo y tengo un saludo especial. Amén. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Quiero saludar a la pequeña Allison de Coronel, hija de Jocelyn, Ah, sí. A sí, la ya se volvió a fan de nosotros. sí, Sí, la vi por Zoom. sí, un saludo a ella que nos escucha ahí, que no está atenta a todo eso, así que un saludo y un abrazo a su familia allá en Coronel. Amén, sí, un saludo grande para su familia y a su mamita que también nos está siguiendo a través de las redes sociales. Amén. Bueno, y también tengo otro saludo ¿A especial quién? y este va para Miami. Ya, No a voy a ver. decir su nombre, pero es una hermana que conocí hace muy poco y que de verdad ha sido una tremenda bendición. Esperamos también de ser de bendición para su vida y he estado viendo ahí que en YouTube nos está escribiendo constantemente y además está compartiendo nuestros audios, Felipe. Amén, Así que sí. bendecimos, querida hermana, le bendecimos, estamos aquí a su disposición, estamos orando por usted y familia y bueno, nosotros tenemos muchos planes de viajar en el futuro, tenemos muchos viajes todavía stand-by, de seguro nos vamos a encontrar por allá en alguna de las tantas Amén, iglesias sí. que tenemos que visitar. Así que le bendecimos a la distancia desde Chile allá a Miami. A Miami. Así Amén. que un saludo a toda esa gente. Ya sin más preámbulo, ya me creo que ya se hicieron la idea un poco de lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es la religión. Un Wow. tema bastante fuerte y que me ha tocado mucho tocar ahora último con gente que es media cristiana, no tan cristiana durante en el trabajo y la verdad que ha sido bastante eh, revelador sobre todo el tema de la religión. Entonces, Amén. el tema de hoy es la religión. Wow, tremendo tema, Felipe, Sí. porque la verdad que es un tema que estamos escuchando. Fíjate que se me viene a la mente, lo primero que se me viene a la mente es cuando
escucho gente predicar y creo que me incluyo también cuando Dios dice sal de la religión. Claro. Dejemos la religiosidad, ¿verdad? Y se dice mucho sobre las redes también sobre esto. Aquí un tirón de oreja para mí, en realidad, cuando estuve escribiendo sobre esto, porque el Señor más bien que expongamos o soltemos sobre la religión, nos llama a mostrar su vida, ¿cierto? Amén, Su sí. obra, su iglesia, con amor y bondad y misericordia. Así que Amén. tremendo tema, me encantó este tema. Sí, con todo esto, bueno, como lo comenté en el trabajo, me ha tocado hablar con algunos de los que están rodeándome. Bueno, con mi jefe hemos hablado bastante sobre esto, él también es cristiano. Y hemos conversado de lo malo que es la religión, lo Así es. malo que hace la religión al ser humano. Mira, la religión en sí es más que nada, son unas creencias las cuales nos llevan a hacer acciones según la tal. Ujú. La religión es simplemente creencia ya viniendo de lo divino, de lo sagrado, de lo espiritual, entre comillas, y nos lleva a hacer acciones, nos lleva a seguir parámetros según lo que creemos o según las ideologías que tenemos. Pero en sí la religión no nos lleva a nada. Así es. La religión no nos lleva a nada, ya que el Padre y en la Biblia se habla, bueno, en la Biblia no se habla una pura vez de religión. Y ahí lo voy a estar comentando un poco más adelante, se habla una pura vez de religión. Pero en sí, la religión son creencias que nos llevan a hacer cosas que no permiten que la voluntad de Dios y el agradar a Dios se manifieste. O sea, un ejemplo es en Marcos 3, 1 y 6, cuando Jesús sana al hombre de la mano seca. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que sucede que los fariseos, encasillados y con sus parámetros mentales sobre la religión, creían y creían fervientemente de que no podía Jesús sanar a alguien en el día de reposo. No Amén. Así podía es. alguien ser sanado, ni Dios podía obrar durante el día de reposo, o no podía trabajar durante el día de reposo. Y resulta que Jesús lo hace, Jesús sana al hombre de la mano, y eso pasa cuando estamos en esa religión, en esos parámetros, en esas creencias que limitan a Dios y la realmente no quiere buscar la voluntad de Dios, sino quiere buscar la creencia y la ideología humana. Amén, así es. Bueno, yo tomé todo referente a este tema a una cosa más individual, más personal. De hecho, creo que tiene que ver con mucho lo que hemos hablado sobre la identidad en Cristo, Claro, sí, sobre, ¿cierto?, sobre el reino de los cielos, quiénes somos, la convicción de ser hijo. Porque más que una religión, Felipe, nosotros debemos tener y vivir una relación con amén, Dios. sí, Y eso pasa con nosotros los cristianos, los creyentes. Bueno, yo sé que nos escucha gente que no es cristiana, gente que está recién oyendo sobre Jesucristo y un poco explicar que en este siglo XXI, este año sobre todo es lo que más he escuchado sobre religión, claro, sobre estatutos, sobre una empresa, ¿cierto? Sobre estructura y nosotros debemos quebrantar eso. claro, ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, como dice su palabra. Y un poco yo lo tomé no tanto como ejemplos bíblicos, sí, sino que Dios me traía a mí al corazón sobre los tipos de cristianos que somos hoy. claro, Wow, esto va a estar fuerte, pero quiero enseñarlo. Mire, nuestra naturaleza o nuestra carnalidad, hermana amada o hermano amado, iglesia amada, ¿cierto? Es el mayor obstáculo hoy día, ¿cierto? claro, Hoy, que no nos deja percibir lo espiritual o la relación con Dios, porque la iglesia, si tienes una relación con Dios, vas a ser instruida, enseñada, guiada, ¿cierto? A través de la fe, de la palabra de Dios, esa es la que te va formando. Pero, pero como nosotros la mayoría de las veces vivimos en lo natural y en lo carnal, nos estancamos. Entonces nuestro mayor obstáculo en nuestra vida de creyente es ser natural o ser carnal. Ahora, amén, ¿por qué explico esto? Porque debemos entender, comprender que cuando hablamos de religión, cuando hablamos de religiosidad, ¿cierto? En la vida cristiana, ¿cierto? Debemos entender que tenemos una vida natural y una vida espiritual. así es, sí, Amén. Debemos entender esto y esto a veces no se explica. Quizá tenemos que entender que lo natural tiene que venir a lo natural. Pero ¿cómo traemos lo espiritual a lo natural? sí, O sea, esa es la intimidad.
que Claro, no vivimos a veces con el Señor, que no vivimos con el Espíritu Santo. Entonces, el área, nuestra área espiritual, nos va a entregar ese poder del Espíritu Santo, esa revelación del Espíritu Santo, esa profundidad, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, esa relación continua con Dios. Y la Biblia sí habla mucho de esto. Y yo voy a estar tratando estos dos temas, estas dos diferencias, ¿verdad? Y, y bueno, y la Biblia dice, de un principio dice que Dios mora en el espíritu del hombre, amén, sí. porque somos templo del Espíritu Santo. Qué tremendo tema, Felipe. Así es. Entonces, con respecto a la religión, como dije al principio, al final son creencias que nos llevan a actuar según lo que creemos simplemente, nos llevan a Así es. actuar según parámetros y encasillan todas estas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la religión? ¿Qué dice la Biblia respecto a las creencias que debemos tener? Y una de las que más me impactó fue en 1 Corintios 7:19, que dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino el que guarda el mandamiento de Dios. Entonces, Amén. la circuncisión es un pensamiento al día de hoy religioso. Antiguamente en el Antiguo Testamento no, porque era un mandato de Dios, pero después cuando viene Jesús termina siendo un pensamiento religioso. Y la circuncisión también. Pero aquí dice Pablo que al final la circuncisión y Ujú. la incircuncisión no sirve de nada si no tenemos, no cumplimos los mandamientos y no guardamos los mandamientos que Dios nos dio. Entonces, la Biblia, con respecto a esto, nos dice que al final la religión no nos lleva a nada. Que la religión no nos va a llevar a algo concreto, a algo que podamos lograr dentro del reino de Dios. Entonces, si realmente nuestra creencia debería ser guardar los mandamientos, no preocuparte si estás circuncidado e incursidado, o si, por Amén. ejemplo, algún ejemplo ahora de actual, si comes prieta o no comes prieta, sino un tema de si realmente estás guardando los mandamientos de Dios, si realmente Amén. estás siguiendo el mandato de Dios, si realmente estás viviendo la relación que Dios te entrega a ti a través de todo esto. O sea, Amén. Así el es. mandato que Dios te entrega a ti a través de la relación que tú tienes con Él. Y Amén. los mandamientos a cumplir a la convicción que también tú tienes. Entonces, de hecho, la Biblia en una sola ocasión habla de religión. La Biblia en una sola ocasión habla de la religión pura y sin mancha delante de Dios, que es en Amén. primera Santiago, perdón, Así es. Santiago 1:27, que eh, dice que la única religión sin mancha y que realmente le agrada a Dios es la religión que va al huérfano, que va a la viuda. Eso es lo que te lleva al prójimo, al amar a la Amén. gente. Así es. Entonces, el poder tener una creencia, nuestra única creencia sería guardar los mandamientos de Dios. Nuestra única religión, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué religión eres? De hecho, el otro día en el trabajo una compañera me decía, ¿qué religión eres? Y decía, que yo no tengo religión, yo no creo en una religión. O sea, pertenecemos a una iglesia evangélica pentecostal, sí, amén. Pero es que al final, para mí, yo soy la iglesia de Cristo y simplemente soy la iglesia de Cristo y nada más que eso. Yo pertenezco a la Amén. iglesia de Jesús y pertenezco al cuerpo de Jesús. No Amén. creo en una religión, ¿por qué? Porque la religión me lleva a parámetros que no están dentro de la Biblia o deseos que no agradan a Dios. Amén. Así es. Obviamente me rijo por lo que dice la palabra, o sea, seguimos los mandamientos que Cristo, que Dios nos dio y todo el tema. Pero al final en la religión, y yo lo he repetido mucho y suena muy fuerte y lo he repetido con mucha gente que he conversado, la religión mata a la persona. La Amén. religión tal vez no la intención, pero al final mata a la persona. ¿Por qué? Porque lo encasilla y limita a la En persona. leyes humanas. Sí, limita a la persona Ujú. o al nuevo creyente a ver a Dios como realmente se mueve, al ver al Dios que realmente creemos. Entonces a mí cuando me preguntan sobre religión, digo, religión no tengo, asisto a la iglesia evangélica pentecostal, pero más que eso yo pertenezco al A la cuerpo de iglesia de Cristo, Cristo. a la iglesia Amén. de Cristo. Alguien muy bien decía, Stephen Furtick muy bien decía, no somos ni pentecostales, ni bautistas, ni metodistas, no, somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia del hombre que murió en la cruz por nosotros y Amén. Así resucitó. es. Esa iglesia somos. Amén. Tal vez suene raro como se dice, pero no somos de todas las denominaciones, tenemos una sola denominación que es la iglesia de Cristo. Amén, así es, somos el cuerpo de Cristo, amén. Qué tremendo tema, la verdad que yo sé que es un tema como delicado porque vamos a entrar en muchas profundidades por ahí, pero yo lo vuelvo a tomar de lo personal, de lo individual, a las personas que nos están escuchando. Hoy mire lo que dice Pablo, quiero que busquen ahí, 1 Corintios, capítulo 2:14, mira, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han
discernir, ¿cierto? Espiritualmente. Y este es un tremendo, Felipe, mira, quiero que anoten también ahí, para que tengan la definición, para que puedan hacer, ¿cierto? La diferencia, para que puedan buscar más adelante. Un cristiano carnal y natural sí queda reflejado en la Biblia. Claro, sí. Y esto Pablo habla mucho. De hecho, quiero que estudien, a los que nos siguen siempre, estudien el primer libro de Corintios, los primeros 3 capítulos, habla de la naturalidad, del carnal, del ser humano, ¿cierto? Y habla del hombre espiritual. Mire, porque mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, los primeros 3 versículos. De manera que yo, hermanos, dicen, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, porque niños son en Cristo. O os di beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaz, ni soy capaces todavía. Entonces Pablo está hablando de niños espirituales, de gente carnal, de gente natural que tenemos dentro de las iglesias hoy. Claro. Este tema es para las iglesias, amén. Sí. Y mira, dice, porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Claro. Entonces, Pablo aquí en la primera de Corintios, capítulo 3, está hablando y está haciendo la diferencia, ¿cierto? Primero, de la carnalidad de un ser humano. Sí. Amén. Y de lo espiritual, el que está nombrando lo que, si no puede hablarnos en forma espiritual porque no vamos a entender. Claro. Amén. Entonces, y Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, está hablando de lo natural, de nuestra, cierto, esencia, que no podemos cambiar en cierta manera porque es como algo biológico que llevamos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro. Y esta es una importancia que debemos entender, que hay una diferencia entre los creyentes carnales y naturales y un creyente espiritual, que ya voy a leer sobre eso. Porque si usted está en esta condición o esta circunstancia, iglesia amada, usted no va a poder nunca acceder a lo sobrenatural de Dios. Amén. Amén, sí. Siempre va a tener esa mentalidad de no creer, ¿cierto? De ver lo lógico, ver, ¿cierto? La ciencia, ver una explicación. Por eso decía Pablo aquí, es que para él no lo entiende y son locuras. Claro. ¿Por qué? Porque la vida espiritual con Dios es una locura total. Amén. Eso es lo que sucedía con los fariseos y Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se sorprendían que alguien sanara en el día de reposo y que los discípulos cegaran en el día de reposo, porque ellos en su mente y en sus parámetros decían, ¿cómo? Y claro, porque para ellos creían que Dios también paraba el día sábado y Dios estaba todos los días de la semana trabajando. Entonces alguien que está en lo espiritual entiende que la religión no te va a llevar a nada más que simplemente a encasillar lo que es el Espíritu de Dios y limitar a Dios. Y limitar a lo que Dios quiere hacer. O sea, la religión muchos años ha limitado que el Espíritu Santo se manifieste, que el Espíritu Santo tome el control de lo que somos. O sea, Amén. Lo que hablábamos un poco con la rutina, muchas veces el tener como, en cierto modo, una rutina nos lleva a ser gente religiosa y ser gente que no pueda ver y manifestarse en el Espíritu. Amén, así es. Mira, y vuelvo a insistir en esta, ya porque ya voy a lo espiritual. Mira, la persona, cierto, que está en lo natural. Mira, y esto es un ejemplo que quizá no quiero ofender a nadie ni herir a nadie, ¿verdad? Que está muy latente y me toca ver constantemente en las iglesias, constantemente en las consejerías, constantemente, sí, ¿cierto? En todo lo que hacemos en la obra. Hay creyentes que llevan 20 años, ¿cierto? Y están programados, están en lo natural. Van a la iglesia el día domingo, van a la iglesia el día de semana, ¿cierto? Y ya saben que la rutina es esta, ir, sentarse, escuchar la palabra, cuando viene la alabanza, cuando viene la adoración a Dios, dicen un amén y todo. Y sienten a Dios. Porque no quiere decir que no lo sienten, y sienten la presencia de Dios ahí, pero se van a su casa y todo vuelve a ser natural, normal para ellos. ¿Y cómo diferenciamos, cierto, un hombre natural, cierto, un creyente, una mujer creyente, pero que está caminando en lo carnal o en lo natural? Es que no entiende las cosas del Espíritu. Siempre está, no era de Dios. Es que esto son falsos profetas. Y siempre está cuestionando, y ya voy a hablar de esas características, pero
pero esto pasa cuando nosotros somos cristianos creyentes naturales o carnales y no nos movemos en lo espiritual. No tenemos lógica, ¿verdad? Está el espíritu en nosotros de incredulidad y yo reprendo todo espíritu de religión, todo espíritu Claro. de religiosidad que existe, créanme que sí existe, lo reprendemos en el nombre de Jesús desde ya. ¿Por qué? Porque la iglesia de Chile, y yo hablo de la iglesia de mi nación, la iglesia de Chile ha caído en los últimos años en esta religión. Claro. Y nos está faltando ver ese mover del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué yo me gozaba esta semana, Felipe? Porque fue una semana tremenda. Yo sé que Dios me bendice con tu vida, no solamente porque celebramos tu cumpleaños, sino que porque la semana pasada recibimos mucho testimonio Claro. que testificaron profecías que fueron entregadas a través de nuestro ministerio. Amén. Y eso es cuando bendecimos a Dios, cuando entendemos que la vida espiritual tiene que estar activa, la relación con Dios nos va a llevar, esa relación en el secreto se va a manifestar en el público. Por eso nosotros debemos tener una consagración. Y a mí me da mucha pena cuando me entero de estas historias, ¿cierto? El hombre natural, ¿cierto? Que realmente se mete a un sistema. Claro, eso Y el sistema de la iglesia, el sistema de la empresa, en el fondo, claro. de la estructura, de los protocolos, y el Espíritu Santo no tiene protocolo. No. Y aquí Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Amén. Amén. Alguien, Y no las puede entender. Entonces nos está dando, pero este versículo es tremendo. O sea, nos guía a lo que debemos hacer y cómo debemos creer en Dios. Porque dice, se han de discernir espiritualmente. Y alguien, si no llevamos vida espiritual, no vamos a poder saber de el esta otro día, diferencia. sí, el otro día conversaba con alguien con respecto a esto y decía, pero ¿cómo alguien puede llegar a Cristo? ¿Por qué? Porque me decía, él está lejos de la iglesia. Y dicen, está lejos de la iglesia, está lejos de la iglesia. Y nosotros también estamos lejos de nuestra iglesia está en Calama. Físicamente, Físicamente, la gente malentiende sí. eso. La iglesia, el culto, o sea, la iglesia somos nosotros. Sí, claro. La iglesia física, ¿cierto? Es una institución, un templo donde nosotros nos reunimos porque debemos congregarnos. Pero la iglesia en sí somos nosotros. Y claro, y esta persona me decía, no, resulta que esta persona está lejos de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en el colegio le enseñaron esto, en el colegio le enseñaron otro. Y yo le dije, con todo respeto, es que eso sucede con la religión. Eso sucede cuando creemos en una religión, cuando creemos en, y suena fuerte, y lo que dije recién, y le dije, y la religión mata a la persona. La religión, ¿por qué? Porque si le enseñaron en el colegio, yo me acuerdo que en el colegio me enseñaron mucha historia de Cristo, de quién fue Jesús Nazaret, pero nunca entendí lo que era realmente la cruz, nunca entendí realmente lo que era el Espíritu Santo, y menos entendía lo que era la Trinidad del Padre. Amén. Entonces, cuando tú vives en esa religión, al final, y sobre todo pasan los jóvenes, la religión mata a los jóvenes. Amén. Y suena como fuerte y la religión aburre a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no vivimos en una relación donde Jesús es nuestro amigo, donde Jesús es nuestro compañero, donde Jesús está con nosotros totalmente. Y algo que a mí me impactó eso es que al final la religión está matando a generaciones, Amén, está así es. matando a personas y está matando, estoy hablando espiritualmente de todas estas cosas. Y de- Dios tenga misericordia y Dios de tenga, y nosotros. claro, y Dios tenga misericordia de nosotros porque al final la religión, a nosotros también, en un momento la religión a nosotros dos también nos alejó, Nos golpeó. nos golpeó y nos alejó de todas las cosas. O sea, en algún momento antes de ser cristiano, la religión nosotros le hacíamos quite. ¿Por qué? Porque mostraban al Dios crucificado, mostraban a Cristo crucificado y no mostraban a Cristo que estuviera con nosotros. Al Dios condenador, Claro. al Dios que prejuicia, que tiene juicio. Y mira, y Dios todo eso es. Pero tendrían que habernos mostrado al Dios de amor primeramente y después el Señor te va enseñando Claro. cuando viene revelación del Espíritu. A eso quiero ir, por eso cuando en Santiago 1:27 dice, id y a la única, y dice, y creo que, porque estuve estudiando un poco, creo que es el único versículo donde se habla de religión como textual. Sí, textual. Dice, la única religión sin mancha y que agrada a Dios es esta. Y dice, el que va al huérfano, el que va a la viuda, el que ayuda. Amén. Y así eso es. que muestra que, y afirma los mandamientos de Jesús. Que al final, y afirma los mandamientos de Dios, y yo lo comenté en los primeros podcasts, que ¿por qué los mandamientos se resumen en dos? Los 10 mandamientos se resumen en dos, porque el honrar a tu padre, a tu madre, el no robar, el no adulterar, el no fornicar, el no matar, ¿por qué se resumen en dos? ¿Por qué? Porque son simplemente principios del amor. Amén. Y así es. Dios es amor, también es fuego consumidor y lo entendemos, pero alguien que
tiene que tener una creencia, una religión clara, es alguien que va al huérfano, va al necesitado. Y por eso Amén. se afirma en lo que pasa en Marcos 2:30 al 31 y un poquito más adelante también, cuando Jesús resume los mandamientos y el mismo escriba le dice, así es. O sea, alguien que es religioso se dio cuenta que estaba mal. ¿Por qué? Porque los mandamientos, los 10 mandamientos se resumieron en dos. Y se afirma lo que es el amar al prójimo. Entonces nuestra Amén. única religión o nuestra única creencia que deberíamos hacer es ser el reflejo de Cristo a través de su amor, a través... Nosotros tenemos, entre nosotros nos podemos, podríamos no juzgar, pero entre nosotros nos podemos corregir porque somos ministros, entendemos esto y esto. Pero a la gente de afuera necesita una palabra de esperanza. Y yo Amén. muy bien, muchas veces he dicho, o sea, tú estás mal, te estás yendo al infierno, sí, pero hay un camino que te puede salvar de eso. Amén. O sea, Así estás es. mal, tu vida que estás llevando la estás haciendo mal. Pero mira, no hay una religión, no es una iglesia, sino el nombre, el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, el tema no es que no que seas testigo de Jehová, no que seas católico, ni siquiera que seas pentecostal te va a salvar, sino una Así es. relación y la real revelación de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando a mí, y yo siempre digo, cuando a mí me preguntan de religión, digo, no creo en la religión. Y ahora tengo la otra respuesta. La única religión que tengo es ir al huérfano, es ir a la Al viuda, al desamparado. necesitado, y amar a mi prójimo y amar a mi Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Amén. Porque los mandamientos se resumen en dos porque simplemente son los principios del amor de Dios a través de nosotros. Amén, así es, Felipe. Hoy qué bonito, qué bonito. Qué lindo como Dios te usa. Mira, y Jesús dijo que Él no quería misericordia, o sea, que Él quería misericordia y no Amén. sacrificio. Amén, y ahí nos deja una tremenda enseñanza. Ya vamos a ir a ese De hecho, versículo. con respecto a los sacrificios, es lo que vemos, y nosotros no nos gusta hablar de esto porque nosotros vamos a hacer un poquito, nos vamos a salir un poco del protocolo del podcast igual, porque igual tenemos una pauta, pero a nosotros no nos gusta cuando se habla mal de toda la iglesia, se habla No, mal de todo esto, pero aquí voy a dar un poquito de historia. ¿Por qué Jesús dice eso? Adelantándose a lo que iba a pasar en la historia también, con amén. respecto a la iglesia católica, que hacía sacrificios, que pedía la Inquisición y todas estas cosas. Y al final Cristo simplemente quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Alguien muy bien me preguntaba, ¿cómo rescato a jóvenes que están apartados de Dios? Difícil, Es ¿verdad? difícil. Y lo voy a responder bien mañana también, porque mañana Vamos a tener Instagram Live. en el Instagram Live de Mentalidad 116 de los jóvenes de IDR, con respecto, síganos IDR-Youth, así que a las 9:30 vamos a estar. Pero con respecto a eso, la religión no nos va a llevar a nada más que simplemente alejarnos aún más de Dios y acercarnos más a dogmas de hombre. Amén, Y así siempre es. se repite, menos religión, más relación, menos religión, más acción. Y suena cliché, pero es así. Así Tenemos es. que vivir eso. Amén. Bueno, aprovecha de mandarle un saludo a tu tata que también nos acompañó el viernes, pero mira, un día él nos enseñó algo que a mí me encantó y lo atesoré Así. en mi corazón, fue que me dijo, ¿por qué predicamos? Y siempre, y lo tomé, y siempre son conversaciones continuas con él. Bueno, él es pastor Sí, hace muchos años, en un saludo a Rancagua. Rancagua, ¿cierto? Sí, Y a su iglesia. Y mira, y él dijo, nosotros predicamos para mostrar a Dios, amén. para llevar estas buenas noticias a aquel que necesita. Dios, Jesucristo vino a los enfermos, vino al necesitado, vino al desamparado. Y me encantó cuando tocamos estos temas, no nos subimos a un púlpito para criticar a otros predicadores. Claro, Por amén. eso yo te entendía cuando tú dices eso, que no criticamos iglesia, no criticamos religión, porque finalmente el Señor el que juzga, el Señor el que va a procesar, el Señor el que va a invitar, ¿verdad? Y no se basta con ser buenos o con Sí, ser religioso, ir a la iglesia, ya sea cualquier creencia que tenga usted, porque yo sé que también hay gente que no es creyente escuchándonos, sino que basta que usted conozca quién es el dador de la vida, el Salvador. Jesucristo es el Salvador de este mundo y con Él tenemos, ¿cierto? Esta oportunidad. amén. Amén. Claro, entonces, ¿qué sucede con eso? Que al final dicen, ok, respecto a la religión me dice esto, es que la religión a veces se va muy de la mano con lo que es la Biblia, y claro, con todas las religiones lo vemos, o sea, desde los masones hasta la católica y de Así muchas es. religiones más, pero dice la palabra que la palabra también nos purifica. Amén. Entonces, cuando tú tienes una relación y a la vez lees la palabra, te vas purificando y vas entendiendo aún más cosas. Amén, No es así porque es. yo te lo dije, o no porque tu pastor te lo dijo, o no es porque algún sacerdote te lo dijo, no. Es porque la misma palabra te lo está revelando y el Espíritu Santo te está confrontando con respecto a eso y te empieza a purificar. Algo que se me viene a la mente es con respecto a los años que Dios estuvo en silencio, que fueron necesarios también,
con respecto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Muchos escribas y muchos fariseos se juntaban a leer simplemente la Biblia, o sea, a extraer lo que decía la Biblia, pero con respecto a conocimiento humano. Pero ¿quién fue el primero que rompió esa religión? Fue Juan el Bautista, y tú siempre habláis Amén. de él. Sí, me Respect- encanta Juan el Bautista. 400 años leyendo los mismos versículos de Isaías, los mismos libros, sin ninguna revelación, sin ninguna algo más. Pero Juan el Bautista se tuvo que levantar para romper la religión, bautizar y decir, viene el Amén. Cristo, preparen el camino. ¿Por qué? Porque viene. Entonces, eso pasa a veces con la religión. Amén. Y esto es lo que voy a decir, mira, referente para ir avanzando en lo espiritual, porque aquí entramos en el área que a mí me encanta, que yo amo. Y es que hay un pensamiento filosófico y que me llamó bastante la atención, fíjate, cuando estaba leyendo, bueno, la verdad que yo siempre leo muchos libros de ciencia, porque me gustan, y estos días me regalaron un libro bastante bonito, interesante, sobre el ADN de Dios. Y bueno, pero encontré este párrafo y me pareció interesante, Felipe, que habla sobre el deísmo y nace esta idea, ¿cierto?, en los filósofos griegos. Y ¿sabes lo que ellos piensan, cierto? Y creen, y esto le pasa a mucha gente, en un ser superior. Mucha gente que quizás puede estar en una religión o en una Era una creencia, deidad. pero claro, creen en un ser superior. Claro. Pero aquí hay algo que hace la diferencia en alguien que entiende a Cristo en su vida, que vive en una vida con Cristo, que tiene una vida espiritual, que ellos nunca se rinden a este ser supremo, nunca se rinden a este Dios. Y ¿sabes qué me llamó la atención este párrafo? Porque venía a mi mente este estudio de Posca, ¿cierto? Y muchos de nosotros, lo que habemos ahí, ¿cierto?, que estamos en la religión, nos pasa esto. No nos rendimos a la voluntad de Dios, no nos rendimos, Claro. ¿cierto?, a la palabra de Dios, porque como tú decías, ¿cierto?, la palabra te purifica, la palabra te enseña, la palabra te guía, la palabra Amén, sí. es instructiva para nosotros. Pero como creemos en Dios, pero no nos rendimos a su voluntad, no nos rendimos a su mandamiento, Claro. no nos rendimos a los principios y que Él ya estableció, ¿verdad? Y eso me hacía mucho sentido sobre alguien religioso, sobre alguien que estuviera ahí viviendo en la religión. Tienen que entender, la gente que nos está escuchando, que hay dos áreas, que una cosa es la vida natural y la vida espiritual. Nosotros debemos traer esa vida espiritual a lo natural. Amén. ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podemos llegar a ese punto, a esa instancia? Es teniendo una relación con Dios. Claro. Amén. Mire, yo le quiero leer ahí para la gente que está anotando. Quiero que vaya a Juan 14:23. Vamos a leer Juan 14:23. Romanos 8:5 y voy a leer 1 de Corintios 3:16. Mira lo que dice aquí en Juan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Amén. palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Voy a entrar a lo espiritual, amén. O sea, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y Pablo habla mucho sobre esto. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Y 1 de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A mí me encanta esta el primero de Corintios, los primeros 3 capítulos, estudio en la iglesia amada, porque ahí habla Pablo mucho de lo espiritual, habla del hombre natural, habla del hombre, cierto, carnal, y habla del creyente, del cristiano espiritual. Y en ese punto nosotros deberíamos estar hoy. Entender que Cristo, cierto, está vivo y vive dentro de nosotros. Imagínense, Él es supremo, Él dice que los cielos y los cielos no pueden contener su gloria. Entonces, un poquito de eso que es Dios, cierto, viene a nuestra vida espiritual y mora Claro. en nosotros. Entonces, es importante porque cuando somos cristianos espirituales, usted va a acceder a la vida espiritual con Dios, se va a mantener en una relación con Dios, su prioridad van a ser las cosas de Dios, ¿cierto?, de las cosas del Espíritu, y usted no se va a mover, y esto lo hemos visto todo este periodo de cuarentena, no se va a mover
por las cosas naturales. ¿En qué Amén. sentido? Las noticias naturales, lo que sale en noticiero, ¿cierto? Lo que Amén. sale en el gobierno. Un hombre o una mujer, ¿cierto? Espiritual cambia las circunstancias de su vida, la circunstancia del proceso, la circunstancia del problema, la circunstancia, ¿cierto?, de la prueba. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una comunión con Dios Amén. y usted le sirve a un Dios que es soberano, a un Dios que es grande, que para Él no hay imposible. Amén. Entonces, usted se va a poder caer 1000 veces quizás porque Dios lo está educando, porque Dios lo está instruyendo, porque Satanás alcanzó, no sé, pero nunca va a ser derribado porque en este Cristo nosotros tenemos victoria. Entonces, tiene que entender que un cristiano espiritual conoce la obediencia de Dios. Amén. Mire, yo entendí de un inicio que obedecer a Dios era la clave. Y Amén. obedecerlo a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de su profecía, a través de la asignación que tenemos cada uno de nosotros. Y mantenerse en oración, Felipe, en una oración continua. La Biblia explica 4 tipos de oración distintas. Y yo también entendí, porque al principio oraba muchas horas, pero también entendí que una oración de calidad puede transformarse en 5 minutos. Entonces, la verdad que es con la disposición de tu corazón y la palabra de Dios, que es nuestro guía, nuestro instructivo de día a día. Esa es la que nos va a guiar, esa es la que nos va a enseñar. Pero es importante, iglesia amada, que usted entienda que un cristiano carnal o un cristiano, ¿cierto?, natural, es lo que te va a llevar a la religión, es lo Claro. que te va a llegar a estancarte, es lo que no te va a dejar ver lo sobrenatural de Dios, porque la gente ya no cree en los milagros. Gracias a Dios nosotros hemos visto los milagros, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas que nos toca ministrar. Y Claro. a mí me encanta eso cuando Dios, ¿cierto?, testifican, porque hoy día ya tenemos testimonios de 20 años, 15 años, 10 años, pero los testimonios son a diario. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay presencia de lo alto, es que no puede ser nada lo mismo, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Yo y siempre lo he dicho. ¿Y por qué les cuento esto? Porque día a día, sobre todo en este año 2020, y sobre todo lo que ha sido cuarentena, me ha tocado escuchar discursos, predicaciones, exhortaciones, ¿cierto? Mire, cualquiera de nosotros puede subirse a un púlpito y hablar palabra, Claro. predicar palabra, exhortar, incluso la iglesia católica, a donde usted lo lleve. Porque eso es fácil. Claro. Leer lo que me dijiste tú de la mañana. Sí. Leer la Biblia, ¿cómo era? Lo hace cualquiera. Lo hace cualquiera. Los buenos lectores pueden leer bien. Exacto. Pero predicar con presencia no es cualquiera. No, cualquiera. Y cuando tú predicas con esta relación, sumergida en el Espíritu Santo, es que yo lo sé porque lo he vivido en estos 4 años. Sé que Dios transforma absolutamente y que esa palabra jamás volverá vacía. Siempre va a lograr algo. Amén. Amén. Y yo me gozaba esta semana porque el año pasado estuvimos visitando muchas iglesias y me mandaban el audio de unas ministraciones y después escuchaba el testimonio de la hermana, como después de casi 8 meses vengo a escuchar lo que Dios cumple, lo que Dios Claro. dice, envía a hacer. Por eso es importante tener vida espiritual, para que lo espiritual venga a lo natural y se pueda manifestar aquellos, ¿cierto?, que necesitan. Nosotros estamos para edificarnos uno a otro. Y hoy día yo lo veo en que hay muchos, yo lo digo siempre con Felipe, mucha gente coach, muchos psicólogos, ¿cierto?, haciendo charlas motivacionales, y es bonito, sí, Claro, está motiva. bien. De hecho, en la minería usábamos mucho eso, pero no es cuando hay palabra. Cuando hay Claro. palabra, ¿sabe que yo siento vibro cuando escucho a un predicador o a alguien hablar sobre la palabra de Dios? Y cuando viene la unción, cuando viene la revelación, las pantallas se estremecen. Mire, ¿sabe qué? Aunque usted no lo crea, desde el YouTube, quizás desde Facebook, de las cosas, las redes sociales, la presencia de Dios se puede sentir cuando alguien carga esa unción. Claro. ¿Y cómo cargamos esa unción? Es que tenemos que ser cristianos espirituales, cristianos con relación con Dios, no cristianos estancados en la religión, en la estructura, ¿cierto?, de las reglas, porque el Señor dice, y es claro, nosotros tenemos mandamientos que cumplir, y sobre todo los dos más importantes del Nuevo Testamento, amén, Amén. que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y usted va a diferenciar esto, iglesia. O sea, una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, siempre su prioridad va a ser el Señor o las cosas de Él. Amén. Amén. Y mira, ya, hoy yo estoy hablando mucho, Felipe. Parece que me fui, me fui ¿cierto?, en mi reflexión y en mi entrega del Espíritu Santo. Que a mí me encanta cuando hablamos
de ser gente del Espíritu. Amén. Porque creo que lo único que nos puede cambiar, lo único que transforma es la unción del Señor aquí en la tierra. Y nosotros solo somos puente. Ojo, no somos nada. No somos nada ante su presencia. Solo somos el instrumento que Él necesita para que esa manifestación del Espíritu Santo se pueda expandir. Amén. 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 Yo la verdad estoy feliz con este tema. Sé que muchos se pueden sensibilizar, pero hemos visto en este tiempo cómo muchos están en la religión. Claro. Como muchos van, cada vez se conectan al Facebook Live, ¿cierto? Se conectan a los cultos online y así también era lo presencial y van a esta rutina de siempre, ¿sabe? Usted puede hacer un hábito. Es importante hacer un hábito de estudiar la palabra, Claro, de sí. orar y de ayunar. Pero, ¿sabe? Dios no es una rutina, Dios no es un hábito. Si usted no se levanta cada mañana, yo siempre le digo a mi hijo, por las noches, cada noche siento que muero y por las mañanas siento que vuelvo a revivir, porque siempre estoy expectante que va a pasar. Es imposible a alguien que tiene una vida, ¿cierto?, relacionada con Dios, una vida en Cristo, una vida espiritual. Es imposible que tus días sean iguales. Claro, Es es que imposible. eso es lo que sucede. Y lo que comentaba un poco al principio, que al final no es la iglesia la que te cambia, no es el pastor, ni el sacerdote, ni lo que tengas en tu cabeza como líder, no. Es Cristo. El Amén, Espíritu así Santo, no es. una religión. Saquemos este lenguaje religioso de decir, no, es que yo soy de la iglesia. No, somos de Cristo, somos de su reino, pertenecemos a eso. Y esa es nuestra identidad. No significa que nosotros estamos menospreciando a nadie, estamos siendo claros y cómo es Jesús. O sea, Amén, así la es. religión a nosotros no nos importa. La única religión que deberíamos tener y la única creencia que debemos tener es esa, de ir al huérfano, ir a la viuda, amar al prójimo como a sí mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, los cuales nos llevan a cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, Amén. ¿qué sucede con la religión? Y algo muy bien tú decías, que alguien que tiene religión piensa que es sacrificio, piensa que te tiene que doler. ¿Por qué cuando pasa, lo vemos en muchas religiones y también lo veíamos antes con respecto a todo lo que es el cristianismo, que alguien, ejemplo, la religión de los monjes, la budista, ¿qué tienen que hacer? Se tienen que encerrar, se tienen que hacer esto, ¿por qué? Porque tienen que ser gente pura y Purifican su cuerpo Claro, también, con pero ayunos especiales. claro, pero ¿y de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? ¿A qué te lleva? No te lleva a nada. O sea, nosotros ayunamos por un tema de consagrarnos también y todo, pero también vivimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es una religión, nuestra vida es 24/7 con Dios. O sea, Amén. estoy comiendo con Dios, estoy lavándome los dientes con Dios, estoy trabajando con Dios, estoy metido en el teléfono con Dios. Entonces, estoy todo el día con Dios, no estoy solamente en un momento de sacrificio, algún momento, 3 horas a la semana, no, estoy todo el día con Dios y eso es lo que nos limita la religión. Amén, Joven, así es. señorita, ya nos estamos yendo. Ya nos queda poquísimo Sí. y yo no cansé ni de decir ni la mitad. Hermano, la religión no te va a llevar a nada. La religión, un nombre, un título, una denominación no te va a llevar a nada. Lo único que te va a llevar lejos va a ser el estar en presencia de Cristo todos los días, estar con Jesús todos los días, es poder entender quién es Él, vivir quién es Él. La iglesia no te va a salvar, lamentablemente no es así, suena fuerte y yo sé que mucha gente se va a molestar, pero la iglesia no te va a salvar, te va a salvar Cristo, te va a Amén. salvar su cruz, te va a salvar. Él es el único camino que debemos tomar, el único camino. Y la palabra de Dios te va a purificar cuando tú la leas con entendimiento, la leas con detenimiento también y que puedas pedirle al Espíritu Santo que te inunde con respecto a eso. Entonces, Amén, así deja es. la religión, deja el lenguaje religioso, deja los pensamientos religiosos de que Dios no se puede manifestar cuando estés caminando en la calle, que Dios no se puede manifestar en un almacén, cuando te estás lavando los dientes, cuando estés tomando agua, porque Dios se puede manifestar en todas formas. Dios no solamente se manifiesta en los días domingos, los cultos de jóvenes, ni los miércoles con Jun, ni los viernes con IDR Así es. Familia. Dios está en todo momento, en los podcasts, cuando te despiertas, 24/7. cuando te duermes, cuando estás durmiendo, Dios te habla también. Amén. Dios no es un Dios de religión, Dios no es un Dios de parámetros, tiene sus leyes, tiene sus mandamientos a seguir, pero son cosas simples que debemos vivir cuando tenemos una relación con Él. Así Amén. que Y la única forma que podamos tener una relación con Él, Felipe, es teniendo revelación también. Claro. Amén. Amén. Qué tremendo tema, Felipe. Mira, la verdad que no me queda ni la mitad, me queda muchísimo, pero bueno, entendemos que ya estamos casi. Bueno, a dejarles una cosa así, unos tips pequeñitos a la gente que nos está escuchando. El religioso siempre, ¿cierto?, va a estar
criticando al otro, buscando ¿cómo se dice? El detallito del otro, ¿cierto? La envidia, siempre la egolatría va a caer, como dijo Pablo, ¿cierto? A estos evita, a estos hombres amaros de sí mismos, ¿cierto? A estos evita. El religioso siempre va a estar como juez, criticando, no sé. Hay tantas cosas. El religioso, mira, iglesia amada, no tiene frutos y eso lo podemos ver. Una persona que no tiene fruto, que habla y habla y puede llevar años quizá predicando el evangelio, pero no relacionándose realmente con este evangelio precioso. El evangelio siempre es un evangelio que da vida, que da energía, que es maravilloso, que transforma. Entonces, hay mucho más en la Biblia para que usted pueda, ¿cierto? Experimentar, buscar de Dios. Dígale ahí al Señor, Señor, ¿cuál es mi condición en este momento? Señor, ¿en qué situación me encuentro? ¿Estoy siendo un creyente natural, un creyente carnal o estoy siendo realmente un creyente espiritual? Porque, ¿sabe? Estudien a Pablo. Yo creo que el mayor ejemplo que no sea Jesús, ¿cierto? Es Pablo en cómo era su relación con Dios y cómo fluía lo espiritual, ¿cierto? Mire, el espíritu de religioso está dentro de las iglesias, dentro de las iglesias, incluso a veces nosotros podemos caer en eso. Entonces usted tiene que estar atento ahí, vaya a la palabra, vaya a la enseñanza, vaya, ¿cierto?, a esa relación con Dios, porque la única forma que lo que viva en el secreto con el Espíritu Santo lo va a poder traer a la vida natural. Salga de la religión, salga de la estructura, salga de las reglas que ha puesto el hombre, ¿cierto?, la humanidad del hombre, porque eso no lo va a llevar a la salvación. Una real relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo, va a ser abierta su mente, su corazón, su sentimiento, y si usted estudia todo de la mano con el Espíritu Santo, la palabra y el ayuno, se consagra a Dios, ¿cierto?, le va a llevar a una revelación más mayor, una revelación profunda, una revelación que va a traer a su vida tremendos cambios. No se quede en la estructura, no se quede en las reglas, no se quede en las leyes, no se quede, porque Dios es mucho más que eso, una profundidad con Dios, Felipe. Eso es lo que debemos vivir en estos tiempos. Es necesario que la iglesia salga de la religión, es necesario que la iglesia sea prudente, que la iglesia entienda que no es sacrificio, sino que misericordia, y la misericordia va de la mano del amor. Aquí se habla se trata de amor, ¿me entiende? Amor no solamente por usted, porque Dios lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino por el prójimo, porque me toco con muchos sermones, a veces con muchas predicaciones que estamos criticando, que estamos condenando. O sea, podemos tener una opinión de los otros, porque a veces entre ministros podemos hacerlo, pero si usted está criticando al otro, entonces no está entendiendo lo que es la misericordia y no está entendiendo lo que es el amor. De hecho, lo he dicho siempre hace 2 años, una iglesia que no entiende lo que es la misericordia de Dios no ha entendido cuál es su llamado, no sabe quién es Dios realmente, quién es Jesucristo, porque no hay acto mayor de amor que la vida que Él entregó en aquella cruz por todos nosotros. Amén. Ya nos vamos, Felipe, vamos a orar. Vamos a dar las redes sociales, ¿dónde nos encuentran? En Facebook como IDR Ministerio, en Instagram como IDR-Ministerio-, también están los fanpages de Solange Tovar en Facebook, y también tenemos el Instagram de los jóvenes. Si no quieres vivir una experiencia religiosa, conéctate también con nosotros en IDR. Te salió como la canción de Enrique Iglesias. No sé. Sí. Sí, sería bueno que los jóvenes pudieran contar una experiencia debido a este tema, a la religión. Claro, y que nos puedan seguir en IDR-Youth, en Instagram, en Spotify como Identidad de Reino, en YouTube también como Identidad de Reino, en los podcasts Mi Identidad, todos los martes y jueves hasta el 24 de septiembre, ya que estaríamos terminando la primera temporada. No te lo pierdas y ya vamos a orar. Amén, vamos a orar. Gracias, Padre, por esta instancia que nos da de estar a través de estos audios digitales con tu iglesia, con tus amigos, Señor, con la gente nueva, Señor, con los nuevos creyentes que están aprendiendo de ti, Señor. Señor, yo oro a ti, Señor, oro al cielo, clamo al cielo para que todo espíritu religioso que hay en las iglesias de Chile y de las naciones, Señor, se pueda quebrantar, atar y echar fuera, Señor. Sabemos que tú estás vivo y moras en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, Señor. Danos esa enseñanza, esa guía cada día, Señor, que tenemos que ser creyentes del Espíritu, Señor, gente del Espíritu, que debemos caminar en el Espíritu Santo aquí en la tierra para
para que tú te puedas manifestar y alcanzar mucho. Sabemos que cuando está el Espíritu de Dios, Señor, tenemos libertad. Cuando está tu Espíritu, sana, restaura, limpia, levanta, Señor. Cuando está tu Espíritu, Señor, todo es posible, Padre. Así que quita, Señor, esas vendas. Señor, quita esas reglas. Quita, Señor, toda humanidad dentro de las iglesias, porque no somos instituciones. La iglesia es la tierra, Señor. Aquel que cree en ti, aquel que acepta los mandamientos y los principios tuyos, Señor, establecidos a través de tu palabra. Aquel que se vuelve su vida, Señor, a ti, Señor, y se deja guiar. Aquel que se rinde, no solamente aquel que dice que hay un Dios y que existe, sino que aquel que se rinde a tu perfecta voluntad, Señor, es tu iglesia, Señor. Yo oro, Señor, para que todo espíritu de religión dentro de las iglesias, dentro de los líderes, dentro de los pastores, Señor, quede atado y echado afuera en el nombre de Jesús, Señor. Despierta tu iglesia, despierta la iglesia de Chile, Señor. Despierta, Señor, el más grande, Señor, derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestra nación, porque es necesario, Padre Celestial. Bendito Dios de la gloria, gracias por la oportunidad de darnos que a través de estos audios digitales, Señor, podamos llegar a muchos. Gracias, Padre, porque solo somos instrumentos, solo somos vasija de barro, solo es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, esa relación en la intimidad, Señor, en nuestras vidas, pero solo somos, Señor, tus instrumentos en tus manos. Toda honra y gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor, cierto, nos bendiga a cada uno. Nos encontramos en las redes sociales, Felipe. El miércoles estamos en Mentalidad 1.16. Sí. ¿Cierto? Instagram Live, ahí los jóvenes de 21:30 ahora. Así que nos escuchamos el próximo el próximo jueves. Bendiciones a todos. Hasta luego. Chao, chao.